Que suene y resuene. Segunda temporada de 60 y qué, un podcast de Lucero Miranda. Hola, ¿qué tal? Me encanta estar de regreso en 60 y qué, tercer episodio de nuestra segunda temporada. Ha sido unas semanas muy complejas en nuestro andar por este planeta, por esta tierra, por el mundo, por nuestro país. Y bueno, voy a ir a lo local y ayer, que fue 24 de junio, fue día de San Juan. Y cuenta la historia, cuenta la leyenda, que el día de San Juan pues suele llover tremendamente. Pues ayer se cumplió esta afirmación y Guadalajara, Jalisco, México, completita, quedó convertida en un verdadero desastre. Llovió y llovió y llovió desde las 3 de la tarde. Se inundaron túneles, se inundaron calles, se reventaron canales, se cerraron avenidas. La gente, verdaderamente desquiciada, sin saber muchas de ellas qué hacer ante la situación. Y entonces, en algún momento que yo me tuve que detener, me subí a un estacionamiento porque ya no podía avanzar más y me quedé esperando ahí, observando lo que sucedía a mi alrededor. Primero tuve que aceptar pues que el carro en el que iba no lo conozco del todo y porque recientemente nos hicimos de él, nos lo vendieron unos amigos y entonces pues no sabía yo cómo se iba a comportar este auto. Entonces dije, no, lo mejor es que me detenga. Cuando llegué a la avenida que debía de enlazar, viniendo de López Mateos, que es una de las avenidas más importantes para quienes no conozcan, pues no había manera de llegar a ella. Y bueno, a la hora de tomar hacia la derecha, hacia una calle que se llama Conchitas, si no me equivoco, aquello era una verdadera alberca. Entonces tomé rápidamente otra salida y claro que salí a otro encharcamiento impresionante. Logré pasarlo. Sin embargo, hubo un punto en que dije, no estoy loca, ¿qué estoy haciendo? No me estoy ayudando, no estoy ayudando a la situación y decidí estacionarme. Entonces ya que estaba estacionada, me puse de frente a donde confluían varias calles y bueno, lo que vi fue impresionante. Por un lado, pues la fuerza de la naturaleza, la fuerza del agua que no se detenía y subía y corría y hacía olitas e incluso había un auto que estaba flotando cual chalupa de Xochimilco, pero en Guadalajara. Chalupa o trajinera. Después había carros, todos querían pasar por el mismo lugar. Había otros conductores que llegaban así, pero muy sabrosos, diríamos por acá, queriendo agarrar esta calle que estaba tremendamente inundada y para no perder el estilo daban la media vuelta, regresaban y subían por la rampa del estacionamiento donde yo me encontraba. El asunto es que ahí confluyen 1, 2, 3 calles, hay 4 posibilidades de crucero, claro que ya no había semáforo y todos y todas querían pasar. Y hubo un punto donde había una camioneta con luces de reversa, metiendo reversa lentamente, pero metiendo reversa ya sobre la banqueta. Enfrente de ella había otra camioneta metiendo reversa, queriendo salir del atolladero. ¿Y por qué no? En medio de las 2 camionetas que estaban intentando echar reversa con sus luces de reversa muy encendidas, en sus camionetas muy bonitas, un carro de pequeñas dimensiones intentando pasar en medio. O sea, ¿cómo? ¿Cómo puede suceder esto? Cuando me bajé yo de mi auto, que ya podíamos bajar porque no había tanta agua, porque no llovía, me encontré una camioneta muy cerca de mi automóvil y esa camioneta donde llegó la persona, ahí apagó su carro y ahí se bajó y la camioneta estaba vacía. Dije yo, oh, qué interesante. Y así se multiplicaban por muchísimas veces este caos que además duró duró 3, 4 horas. Hubo un canal que reventó muy cerca, relativamente cerca de donde estábamos y causó todavía mayor caos vial.
Y entonces recordaba que alguien me había enseñado que si yo quería pues avanzar y no ser más un estorbo, no ser más un problema, pues que debía de tomar en cuenta algunas cosas. Primero, conocer mi auto. Segundo, en ese conocimiento del auto, conocer las dimensiones de mi auto. Saber qué es capaz de hacer mi carro, si mi carro es alto, si mi carro es bajo, aunque no tenga que saber, aunque no sepa de mecánica, pues qué tipo de motor traigo, cómo va a responder a una situación como esta donde lo que abundaba era el agua corriendo, tomando rumbo. Saber cosas básicas sobre cómo moverse en una situación de encharcamiento, acelero, no acelero, traigo un carro estándar, traigo un carro automático, si se da el caso de que es un estándar, puedo acelerar y cuando ya estoy acelerando puedo cambiar a segunda, o sea, cosas básicas que deberíamos de conocer todas y todos. Eso por un lado. Por otro lado, esta necesidad de yo resuelvo mi problema y el de los demás, pues que se resuelva como les sea posible a esos y a esas demás. Creo que ahí tenemos un espacio de reflexión muy, muy grande. Es agotadora la ciudad, amo esta ciudad, la amo, verdaderamente la amo. Amo la lluvia en esta ciudad, se ve extraordinaria. Puede caer un diluvio como el de ayer y a la media hora puede salir un sol espléndido y puede salir un espléndido arco iris que nos ilumina la vida, aún y a pesar del desastre, del caos vial. Sin embargo, cuando como ciudadanía no somos capaces de actuar, de tener agencia, de tener capacidad de responder a las circunstancias, se vuelve muy complicado. Y aquí viene esta idea que no es mía, pero nos necesitamos cuidarnos, acompañarnos, apoyarnos, y pues es el tipo de cosas que cada día vamos olvidando más y más y más. Se veían muchachas jóvenes, señoritas que venían del trabajo con sus carros varados, se veían chavos, se veían adultos mayores, se veía todo tipo de gente siendo parte del caos, pero no necesariamente buscando ser parte de algún tipo de solución para que nuestra condición, nuestra situación mejorara. Finalmente nosotros, yo le llamé el Refugio San Jerónimo, fuimos a dar al departamento de uno de mis hijos y ahí nos quedamos hasta alrededor de las 10 de la noche porque el mapa nos indicaba que del lugar donde nos encontrábamos hacia nuestro hogar íbamos a hacer alrededor de 1:30. En un recorrido normal, si es que alguna vez se da un recorrido normal, podemos hacerlo entre 20 minutos y media hora máximo. Entonces estuvimos ahí, teníamos planes de ir a cenar porque era el aniversario de bodas de mi esposo y mío. Ayer cumplimos 25 años de matrimonio y bueno, pues acabamos en Las Flautas, de muy cerca del departamento de mi hijo, y estuvo bien, fue muy genial. Cenamos, hicimos algo diferente, nos hicimos a la idea de que no podíamos hacer más. Entonces, pues, no es que seamos los mejores, no es que seamos ejemplo, pero sí necesitamos ir encontrando maneras de bajarle a este estrés que estamos viviendo constante. Sales a la calle y dices, a ver, ¿con qué me encuentro? Esta mañana, en nuestro caso, hicimos de donde estamos viviendo hasta el famoso puente de Flex alrededor de 1 hora. Estamos a 5 minutos a velocidad normal, en tiempos normales. Y claro que hasta el trabajo de mi esposo hicimos alrededor de 1 hora 20 minutos. El regreso, que suele ser bastante fluido, suele ocurrir máximo en media hora, fue aproximadamente en 1 hora. Entonces realmente estamos viviendo una ciudad muy compleja y mucha de esa complejidad, bueno, por un lado tiene que ver con sus malas soluciones urbanísticas, otra tiene que ver con el tremendo problema de a dónde se va tanta agua que está cayendo, que se está yendo a la cañería, que no la estamos recuperando, a dónde se va la paciencia, la calma, el respeto
no agandallar por el carril de la derecha, no cerrártele a otros, no bañar a la gente que va caminando, o sea, tantas cosas que podemos hacer y que dejamos de lado porque pues yo estoy preocupada por mí. Los demás pareciera que no importan. Bueno, cierro esta reflexión, no es regaño, es reflexión. Escucharán que sigo ronca, mi voz sigue en un proceso de no sabemos qué. Ya estamos otra vez en un nuevo tratamiento. Estamos ya buscando quién nos va a atender para revisar qué está sucediendo con mis cuerdas, qué está sucediendo con mi capacidad de habla, de respiración. Ya tengo los datos de un foniatra, una foniatra para empezar a hacer ejercicios. Y algo muy bonito que está pasando en esta etapa, una vez que tenga solucionadas estas dos variables, voy a comenzar a tomar clases de canto, que es algo que siempre he querido hacer, además de bailar, y de canto para ayudar a que mejore mi respiración. Entonces, pues son como proyectos derivados de algo que no está del todo bien, pero que nos abre posibilidades para trabajar mucho, especialmente en el aquí y en el ahora, en eso que le llaman mindfulness. Bueno, voy a pasar a otro orden de ideas. Es una serie de ideas que he venido desarrollando, que he venido alimentando después de escuchar una serie de materiales donde se habla de neurociencia, se habla de neuropsicología, hablan de neuroestética, y desde esa perspectiva se comienza a hablar acerca de las personas mayores, y no necesariamente y no nada más de las personas mayores. Se habla de un problema silencioso que es una fuente de sufrimiento, que limita el derecho a la participación en la sociedad, dentro de la sociedad, que mina la dignidad humana, que deteriora, pues yo me atrevería a decir, el derecho de poder convivir con otras personas a un costo muy alto. ¿Por qué? Porque está afectando la salud física, la salud mental, y afecta en consecuencia al bienestar. Se convierte en un problema de carácter social, en un problema de carácter económico. Y bueno, les cuento, y esto lo fui obteniendo de distintas fuentes que les voy a dejar como referencias. Primero tendríamos que hablar, no les he dicho cuál es ese problema silencioso, pero lo van a ir intuyendo. Ojo, no es lo mismo el aislamiento social, que es tener falta de contactos sociales. Ese tipo de aislamiento social puede medirse, puede darnos una idea de qué está sucediendo, de dónde proviene el problema, de dónde se está generando ese aislamiento, si son causas sociales, si son causas religiosas, políticas, entre otras ideas. Y el otro es, que es el problema silencioso del que quiero hacer un abordaje en los siguientes minutos, es la soledad no deseada. ¿Cómo andamos de soledades? ¿Cómo nos sentimos frente a la soledad? ¿La asumimos? ¿Nos da miedo? ¿La tomamos porque no nos queda de otra, entre comillas? ¿Cómo vivo la soledad? Me genera bienestar, me genera malestar, esa soledad me genera más soledad. ¿Cuáles son las causas de que yo como persona sienta soledad? Y una soledad mala onda, una soledad que no deseo, que no quiero, y que está minando mi mente, mi corazón y mi salud. La soledad es subjetiva. No se mide, no es un tema de cantidad de soledad. Quizá diga, me siento muy sola, pero ¿eso qué te quiere decir? No lo puedes medir, no lo puedes convertir en algo tangible que puedas modificar desde una determinada cantidad de ideas. ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajamos la soledad no deseada?
desde la calidad de relaciones sociales que tenemos. Más allá de cantidad de personas con las que interactuamos, es qué calidad tiene la interacción que logro desarrollar con muchas de las personas con las que convivo. Vamos a encontrar que la soledad no deseada es una experiencia personal negativa en la que una persona necesita comunicarse con otros y siente pues que no le está siendo posible, que no está siendo viable, y que por el tipo de relación que pudiera estar construyendo, perdón, me estoy oyendo un poco vaga, por el tipo de relación que le gustaría tener o por las relaciones que tiene, no le están ofreciendo el apoyo emocional que desea. La soledad no deseada afecta a más mujeres que a hombres. Les voy a dar el caso de España. En el caso de México no hay tantos datos. En el caso de España, estos son datos del 2024, el 21.80% de las mujeres que habitan este país viven esa soledad no deseada y el 18% son hombres. Otro dato interesante sobre la soledad no deseada, podríamos decir, bueno, esto sucede solo en adultos mayores y quizá en adultos muy adultos. Pues resulta que no, que quienes más están batallando y lidiando con la soledad no deseada son, curiosamente, las personas más jóvenes. Esta situación va transcurriendo particularmente en la etapa de la adolescencia. Después se va como nivelando, se va tranquilizando este sentir que se vive una soledad no deseada, se transita la vida, claro que hay circunstancias particulares, pero se va transitando la vida y esta sensación suele ser manejable o simplemente no se hace presente. Sin embargo, a partir de los 75 años se comienza a disparar nuevamente esta ansiedad, este malestar que provoca la soledad no deseada, y de los 75 años en adelante. ¿Qué puede estar sucediendo? Que tanto en jóvenes como en gente que se autoimpone la soledad, hay una soledad crónica, hay una soledad no deseada que se alarga y se alarga y se alarga. Y bueno, pues vamos a encontrar que hay personas, nuevamente son datos de España, no los tenemos para México, 2 de cada 3 personas llevan una situación no deseada, de soledad no deseada, hace más de 2 años. Y un 59% de esa población en soledad desde hace más de 3 años. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo manejas tus soledades? ¿Sí? Había por ahí una canción que no me la voy a poder cantar, menos con esta garganta, pero decía, ya mis soledades van, ya mis soledades vengo. Entonces, ¿cuáles son mis soledades? ¿Cómo las vivo? ¿Cómo las capitalizo? ¿O cómo me destrozo la vida pensando en lo solo que estamos? Suele ser mayor la soledad no deseada en personas con condición de discapacidad. Suele aumentar también en personas que se encuentran en una situación de migración, y pues de esto podemos hablar montones en este momento, con lo que está ocurriendo con las deportaciones en Estados Unidos, con lo que está ocurriendo con los refugiados, por la gente expulsada por cuestiones de guerra, por la gente que se queda en la guerra con la esperanza de que las cosas pasen. Otro grupo que se ve muy afectado por esta soledad no deseada es la población LGBTI+. Las personas que entran dentro de este rango, pues entre que se descubren en una condición, en una elección de género, entre que deciden salir del closet y la presión social, entre que pasan los años y tienen que elegir entre tener una vida coherente o una doble vida, realmente se vuelve de una soledad no deseada apabullante. Se sabe también, para el caso de España, que más de la mitad de las personas con problemas de salud mental sufren soledad no deseada. Yo que les diría que en todos los casos estoy convencida de que tiene que ver
con falta de educación, con falta de información, con los tabúes, con los estereotipos, con los sesgos que nos habitan como grupos sociales. Se nos hace muy fácil menoscabar el valor de una persona que vive en depresión. Se nos hace muy fácil etiquetar a un migrante como criminal. Se nos hace muy fácil pensar que el refugiado, pues tiene una condición que le va a permitir salir adelante. Se nos hace muy fácil no pensar o creer que jamás tendremos una condición de discapacidad. Y nombrando a mi amiga Norma Cebes García, que en paz descanse, ella decía, pues la realidad es que la condición la tienes tú. Si tienes una condición de movilidad, una condición de ceguera, la lista puede ser inmensa. Pero si tú estás generando incomodidad, si tú estás generando falta de oportunidades para que la gente se incorpore, se incluya, pues entonces el generador, la generadora de discapacidad eres tú directamente. Entonces, yo creo que tenemos muchos frentes desde donde pensar cómo va ocurriendo esta soledad no deseada, cómo tenemos responsabilidad todos y todas como sociedad, como parte de que se incorporen como parte de la vida pública, pues políticas públicas que favorezcan una mejor condición de vida. Podemos decir, bueno, pero ahora con la IA y ahora tenemos gente, por favor, a mí me pulsa el corazón mucho más fuerte, me late con mucha fuerza y me duele cuando escucho que hay gente que está recurriendo a la IA en lugar de recurrir a pedir apoyo, por ejemplo, de carácter psicológico. Esto te habla de una soledad inmensa, de un miedo a verte vulnerable, a verte expuesto. Y caray, todas, todos, todes somos vulnerables, tenemos momentos complicados. Sí, la tecnología nos ayuda a resolver muchas cosas, pero la tecnología desde la inteligencia artificial no nos va a ayudar a hacer un análisis de nuestra situación, de nuestra condición, de nuestra soledad, si es una soledad no deseada. Entonces, pues no se trata de que la inteligencia artificial se vuelva nuestra compañera que nos dé respuestas. Es como cuando jugamos con Alexa y es, a ver Alexa, cuéntame un chiste. Alexa, gracias. Las que te adornan, te contesta el aparatejo. Entonces, tenemos que encontrar en la tecnología una herramienta de conexión social que estimule conexiones fuera de Internet. Esto es, que podamos salir y tomar un café, que podamos olvidarnos paradójicamente de ese Internet y convivir con otras personas, mirarnos a los ojos, disfrutar, vivir la vida en las mejores condiciones posibles. Pensemos en cuántos años de vida se pierden cada año en este grupo de personas que se pierden en su soledad no deseada. Escuché un programa hace unos días donde hay un grupo de mujeres que inició su actividad en el norte de España y son llamadas las picaportas. Me encantó el nombre, las picaportas. Y son mujeres que en parejas, en estas comunidades alejadas, en estos pueblos que cada vez están siendo más y más habitados por adultos mayores, van y tocan la puerta y su trabajo es asegurarse de que hablan con las personas, asegurarse de que pueden hacer un registro porque están observando, porque están escuchando, de en qué condiciones se encuentran las personas, y de una u otra forma se dedican a tejer puentes, a construir puentes para que la gente se reencuentre y pueda conversar y pueda acercarse y pueda paliar un poco esa tremenda soledad que a veces no saben cómo darle cara, cómo darle frente. Entonces, pues, concluyendo con esta reflexión muy desordenada, necesitamos pensar en qué tipo de vulnerabilidades toca la soledad no deseada,
¿Qué es lo que puede producir esta soledad no deseada? Nos deja depresiones y depresiones muy profundas o depresiones crónicas, estados de ansiedad muy variados, enfermedades cardiovasculares, hay un mayor riesgo de mortalidad, genera un deterioro cognitivo, deja problemas de sueño. Y entonces es cuando nos damos cuenta que en verdad, como les decía hace unos momentos, se debe de atender esta soledad no deseada a nivel de individuos, de comunidad y de sociedad. Hay países donde la gente no vive tan sola. México es uno de esos casos, pero no quiere decir que no exista el problema. Los datos que estoy compartiendo con ustedes viene de un documento que se llama Sociedad es con mayúsculas. Es un documento que se publicó en 2024 y se llama Barómetro de la Soledad no deseada en España en el 2024, el costo de la soledad no deseada. Entonces yo les invito a que comentemos en la cajita, a que hablemos un poco de este tema de las soledades y cómo podemos unir puentes. Hay gente que me admira mucho y que la admiro, que tiene una lista de teléfonos y todas las semanas se da la tarea de hacer llamadas a esas personas que saben que están solas. Hay gente que va y acompaña, por ejemplo, en un ancianato. Hay gente que se hace presente de una u otra manera para generar espacios de acompañamiento. El asunto es que necesitamos orquestarlo como sociedad, necesitamos comprarnos una bronca más, porque es una bronca, y trabajar todos, todas, todes, hombro con hombro, para lograr, no erradicar, es complicado, pero sí lograr pues disminuir este asunto de la soledad, no deseada. La soledad no deseada es carencia voluntaria o involuntaria de compañía. ¿Qué condiciones son las que llevan a esta situación? Sinónimos de la soledad es el aislamiento, el retiro, el abandono, la incomunicación, el desamparo, el encierro, la clausura, el destierro. Sus antónimos son la compañía y el acompañamiento. Nuestra apuesta debe de estar ahí. Y bueno, en esta reflexión soy una convencida de que a lo mejor la soledad me puede pegar mucho, pero es un hecho que si yo me comienzo a mover botones, me empiezo a acercar a la gente, comienzo a hablar con otros, con otras, van a pasar cosas valiosísimas, me voy a poder comunicar y voy a poder mejorar el tema de la soledad sin estar tan inquietos porque nadie nos hace caso o porque nadie nos hace ni siquiera una llamada telefónica. Aprendamos a sonreírle a la gente, a decir palabras amables. Eso son pequeñísimas acciones que nos ayudan a mejorar la situación de la soledad no deseada. Por otro lado, quiero invitarles a que no nos abandonen, a que nos sigan, a que por favor nos me califiquen. Perdón, de verdad, perdón nuevamente con el tema de la voz. Estoy trabajando en que esto cambie. Quiero hacerles 2 recomendaciones de podcast. Hay muchos tipos, hay con muchísimos temas. Les voy a recomendar uno que a mí me agrada mucho, que se llama Sapiens. Sapiens revisa publicaciones de científicos, de investigadores, investigadoras, descubrimientos, y ahí tiene una sección muy interesante que a veces hacen montajes de voz y entonces entrevistan a personajes que se fueron hace mucho tiempo, y es muy interesante escuchar cómo sucede este proceso de conversación de aquí hacia el pasado, del pasado para acá. Otro podcast que me gustaría recomendarles, hay uno que se llama Radio Ambulante de la mano con otro podcast que se llama El Hilo.
se dedican a trabajar con temas de actualidad en Latinoamérica, hacen una labor verdaderamente extraordinaria en el proceso de investigación de un montón de situaciones y problemas, pues que se presentan en el día a día de nuestros países hispanoamericanos. Un episodio especial que les quiero recomendar, y con esto termino el podcast de este día, es el episodio número 160 de Oso Traba. Es una entrevista a la fundadora del Museo Memoria y Tolerancia, Sharon Saga. Vale muchísimo la pena escuchar cómo se construye un sueño, cómo hay consecuencias cuando se trabaja por un sueño, cómo se asumen esas consecuencias y cómo se sigue adelante. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Les agradezco que escuchen este podcast, que reflexionen conmigo. Gracias a quienes me escriben, gracias a quienes nos están echando porras, gracias a esa persona que me dice qué padre estuvo, gracias a quienes me han recomendado, mi amiga Mireya en Pachuca, ocupándose de mi situación de la voz. Ya tengo los datos de una foniatra y ella, está dada la tarea de ayudarme a solucionar este asunto de mi bonita voz. Entonces, pues vamos a cuidarnos, hagamos menos chismes, porque somos buenos para los chismes, hagamos menos chismes, dejemos de descalificar, dejemos de ofender y de ofendernos y autoofendernos. No vale la pena. No alimentemos la rabia, la impotencia, el dolor. Mejor sonriamos aunque no tengamos ganas. Demos palabras amables, brindémoslas, no nos matan, al contrario, nos fortalecen, y no dejemos de sonreír. Y como mi otra campaña en TikTok, les pregunto, ¿ya tomaron café? ¿Ya tomaron té? Tomen aquello que no les vaya a sobrepasar, pero que les genere bienestar. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.